Muy bien, gracias por acompañarnos en esta noche. Así que este es el tema que tenemos para hoy, ahí usted lo puede ver en pantalla, que se llama la perfección. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de la perfección? Precisamente porque hay pasajes de la Biblia que la mencionan. Y a veces, pues, cuando se habla acerca de la perfección, mire, como que, digámosle así, como que existen varias maneras de verlo, ¿va? Porque, por ejemplo, cuando nos encontramos con la palabra perfección, automáticamente como en algunas personas como que despierta un botoncito, ¿va? Pero nadie es perfecto, ¿va? O sea, ya de una sola vez como que es una reacción automática, ¿va? Y también está otro extremo que yo siento que es un poco peligroso, es por ejemplo de aquellas personas que ven en la perfección, digámosle así, como una base para el legalismo, ¿verdad? Siento yo pues de que ambos extremos son los malos, pero precisamente porque se dan ese tipo de variantes, por esa razón nos hemos tomado precisamente el tiempo como para poder ver qué es lo que las escrituras hablan acerca de la perfección. Así que por eso es de que vamos a comenzar y mire, por ejemplo, una de las cosas, aquí vamos a ver algunos pasajes precisamente en los cuales la Biblia nos habla acerca de algunos personajes perfectos, ¿verdad? Precisamente, entonces, claro, como la Biblia nos habla acerca de personajes perfectos o personajes a los que se les exige la perfección, pues como que está aquella situación de poder decir, bueno, y entonces, ¿sí qué se supone que puede significar, va? Mire, por ejemplo, este caso, el de Génesis 6:9. Hermano Jaime, si nos lo puede leer, por favor, Génesis 6:9. Dice así la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Palabra de Dios. Ajá, vea de que en este caso dice que Noé era varón justo, dice varón justo, era perfecto en sus generaciones. Entonces, claro, cuando hay quienes cuando se encuentran con esa palabra, como le decía, como que acciona ese botoncito, va, pero nadie es perfecto, va. O sea, como ya queriendo decir, mire, no es que nos quieran, no es que nos quieran echar esa responsabilidad, va. Entonces, por eso es que le decía de que aunque vamos a ver precisamente cuál es el alcance de esa palabra perfecto, pero también, aunque no nos da base para el legalismo, definitivamente que no, pero también una de las cosas que sí nos enseña es que hay un estándar. Eso es definitivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablando acerca de Noé, se dice que era perfecto en sus generaciones. Mire, por ejemplo, en este caso en Génesis 17:1. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Génesis 17:1. Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Correcto. Mire, entonces ahí nuevamente a él se le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, el asunto está ahí, precisamente ya usted puede irse dando cuenta por qué razón es importante entender qué es a lo que la Biblia se refiere, pues cuando habla acerca de perfección. Porque hay una cosa, y le diré, a mí me decía un profesor de teología, que creo que yo a veces hago la remembranza, ¿no? Y creo que muchas de las cosas, por ejemplo, que yo he aprendido, o de la forma en la que yo comprendo las escrituras actualmente, se deben a él. ¿Ve? Y una de las cosas que él decía es, mire, nada en la Biblia está porque sí. O sea, todo lo que está en la Biblia tiene una razón de ser. No es de que el escritor estaba aburrido y dijo: "Oye, voy a ver qué pongo". No, todo tiene una razón de ser. Entonces, en este caso, por ejemplo, notamos acerca de Abraham, que se le dice: "Anda delante de mí y sé perfecto". Mire, por ejemplo, este otro caso, Números 32:12. Hermana Amalia, si nos lo puede leer, por favor, Números 32:12. Si va en tráfico, me dice, o si está trabajando, y así así para poder poner a alguien más. Eh, si no, hermano Jaime, si nos puede ayudar, por favor, con números 32:12. Dice así la palabra, excepto Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Palabra de Correcto. Dios. Mire, en este caso, por ejemplo, en esta cita que el hermano Jaime nos acaba de leer, está la situación esa de cuando hace la explicación, mire, ¿y qué pasó con los dos espías? ¿Verdad?
pues de los 12, 10 dijeron de que la tierra no se podía conquistar. Pero ¿qué es lo que sucede? Hablando de Caleb y de Josué, dice, fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, de que ellos, pues, en el momento, la perfección en este caso, pues se ve que está enfocada en el aspecto ese de que cuando ellos tenían que tomar una decisión sobre qué informe dar, pues ellos dos, digámosle así, que se pusieron del lado correcto de la historia, ¿va? Porque sí, efectivamente, pues dieron ese informe de que sí, efectivamente, la tierra a la que se les llevaba era la tierra que fluía leche y miel. Y mire, por ejemplo, esta cita de Deuteronomio 18:13. Hermano Efraín, si nos la puede leer, por favor. Deuteronomio 18:13. Sí, amén, pastor. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén, pastor. Correcto. Entonces vea usted de que como que hay suficientes pasajes, y vamos a ver otros más también, en los cuales precisamente las escrituras nos hablan acerca de perfección. Pero por lo menos si usted ve algunos de estos, digamos como para ver, fíjese que hasta cierto punto, y una de las cosas que yo estaba viendo precisamente al preparar este estudio, que se ve que la idea de perfecto como que hay que ver en cada contexto, hasta dónde lo lleva. Vaya, por ejemplo, en el caso de Noé, dice que era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Vemos, por ejemplo, de que hasta este momento, hasta antes del diluvio, una de las cosas que en el caso de Noé se mantuvo, pues se ve que se mantuvo fiel a Dios. La cuestión aquella de poder decir, y es bien, bien interesante, por ejemplo, que Jesús compara su segunda venida con los tiempos de Noé. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mire, ¿y qué pasaba en la época de Noé? De que la gente había llegado a un punto en el que se había desentendido completamente, ¿va? Que dice que la gente se casaba, se daba en casamiento, o sea que seguían su vida normal como que nada iba a pasar. Pero en el caso de Noé se ve que mantenía esa esperanza precisamente de que Dios iba a tener que ver en el asunto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si vemos nosotros entonces qué puede significar la palabra perfecto. Fíjese de que ahí en este aspecto la palabra tiene, si hablamos acerca del Antiguo Testamento, la palabra perfecto tiene algunos usos bien interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que la palabra perfecto implica? Aquí están algunas definiciones que ya la vamos a reforzar un poquito con lo que dice el texto hebreo, pero ¿qué es lo que sucede? Entre otras cosas significa completo, íntegro, sano, entero, intacto, inocente, lo que es conforme a la verdad. Vaya, porque por ejemplo, algunas de estas definiciones, ¿qué era lo que sucedía? Por ejemplo, usted se fija que cuando se habla acerca de los sacrificios, ¿qué era lo que tenían que ser? Debían de ser perfectos. ¿Y qué se consideraba un sacrificio perfecto? Mire, un animal, por ejemplo, que no tuviese defectos físicos. Un animal, por ejemplo, de que no tuviera deformaciones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, cuando se habla acerca de los sacrificios que debían de ser perfectos, se ve que estaba relacionado con ese tipo de cosas. Ahí está de que, por ejemplo, en el texto hebreo, ahí usted puede ver la palabra que se ocupa en el texto hebreo es la palabra tamim, y esa palabra significa entero, siempre teniendo la idea de los sacrificios que, por ejemplo, un animal mutilado no se podía ofrecer para sacrificio, sino que tenía que tener todos sus miembros completos. Dice, aunque también dice que la palabra se puede usar literalmente o figurativamente o moralmente. También dice significa integridad, verdad, sin mancha, completo, pleno y perfecto. Y otra definición, por ejemplo, esta del léxico hebreo caldeo de Gesenius, que hablando acerca del Antiguo Testamento, pues es uno de los léxicos pues que es considerado de mucha autoridad. Y mire las definiciones que él las da llevando dos líneas de pensamiento. La primera, libre de imperfecciones, usado para las víctimas del sacrificio. ¿Verdad? Era lo que le comentaba, de que se decía que un sacrificio era perfecto cuando no tenía defectos, y las escrituras enumeraban los defectos, que por ejemplo, que no tenían que tener nubes en los ojos, que no le debían de faltar miembros, que no tenían que tener deformaciones. Entonces, claro, si un cordero cumplía esos requisitos, se consideraba como un animal perfecto. También otra línea de pensamiento que tiene esa palabra perfecto significa seguro, a salvo, usado para los hombres, y también, entre otras cosas, se ocupa para describir a alguien que es íntegro, recto en conducta o irreprensible. Más o menos por ahí andan las definiciones. Vamos a empezar a ver ahorita ya los textos bíblicos
para que veamos cómo se va relacionando cada una de estas definiciones en su contexto, pues, y ver cómo es de que esta idea de la perfección va tomando forma en las Escrituras. Mire, por ejemplo, lo que ocurre, vamos a ver los usos en el Antiguo Testamento. Mire lo que ocurre, por ejemplo, en Números 32:11. Hermano Efraín, si nos lo puede leer, por favor, Números 32:11. Sí, amén, pastor. Número 30. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Amén, pastor. Correcto, correcto. Entonces, vea qué es lo que sucede. En este caso dice que van a haber personas, dice, que no van a ver la tierra prometida. ¿Por qué? Dice, porque no fueron perfectos. Pero en ese caso, cuando habla acerca de que no fueron perfectos, ¿qué situaciones cometieron que digámosle así, que les quitaron la categoría de perfecto? Que por ejemplo, de que empezaron a protestar por el agua, que empezaron a protestar que no había comida, que cuando llegaron digamos, a la frontera y en Cádiz dijeron de que no, que la tierra no se podía conquistar. Entonces vea de que en este caso, o por lo menos en este contexto, se ve que la perfección tiene que ver con la cuestión esa de no haber tomado una decisión correcta en un momento correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las escrituras cuando hablan acerca de eso, mire, ellos no fueron perfectos. Mire, por ejemplo, este otro caso en Primero de Reyes 8:61. Hermano Jaime, si nos lo lee, por favor. Primero de Reyes 8:61. Dice así la palabra de Dios: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Palabra de Dios. Correcto. En este caso, ¿qué es en qué contexto está la palabra perfecto? Mire, el rey Salomón dedicando el templo. Y vea que dice, sea pues perfecto vuestro corazón. ¿En qué se va a demostrar esa perfección? Dice, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. O sea, de que si ellos hacían esas dos cuestiones de decir, mire, lo que dice la Biblia, nosotros lo vamos a tomar para que sea nuestra norma de guía, de vida, para nosotros ceñirnos a lo que la Biblia dice. Bueno, entonces en ese caso vamos a ser perfectos porque vamos a estar haciendo esas dos cosas, ¿verdad? Entonces vea de que en este caso se ve de que la palabra perfecto, por lo menos en este contexto, no tiene una connotación así tan absoluta, ¿va? De que mire que es una persona que no peca o que es una persona que mire, yo me acuerdo que alguien contaba la historia esa porque la primera vez que vino el Papa a El Salvador, ¿va? Me contaba la historia esa que una vez un niño le dice a la mamá, mamá le dice, ¿y el Papa come? Y la mamá le dice: "Sí", le dice, "pero no como nosotros", ¿va? O sea, por aquello de, pues, que ellos comen que pavo y cosas así por el estilo, ¿va? Entonces, vamos al asunto precisamente de que por lo menos en este contexto de Primero de Reyes, perdón, ¿qué es lo que sucede? La perfección tiene que ver con obediencia. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso, y que es el caso típico, ¿va? Y que, por cierto, este pasaje da a mucha discusión. El de Job 1:1 que dice, hubo en tierra de Uz, perdón, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Puede usted darse cuenta entonces que a la hora de las horas, por lo menos en los pasajes que llevamos ahorita, aunque no se habla de una perfección sin pecado, pero por lo menos una cosa queda clara, hay un estándar. Hay un estándar, ¿va? O sea, hay algo a lo que la Biblia dice, mire, nosotros debemos de apuntar a eso o nosotros debemos de aspirar a eso, ¿verdad? Si nosotros nos estamos metiendo en esa situación de decir, mire, vamos a tomar la Biblia como nuestra guía, pues debemos de pensar en eso, ¿no? De que la Biblia nos habla acerca de que hay cierto nivel de perfección, hay cierto nivel de estándar que nosotros debemos de tener. Ahora mire, por ejemplo, Perdón, pastor. dígame. Disculpe que le interrumpa. Dele. Entonces, pastor, sí estoy viendo cómo se llama, que sí son sinónimos, ¿verdad? Las palabras en todos los pasajes. Sí, Pero no habla lo que dice usted de un estándar, ¿verdad? Como de una ley que si no se cumple, Dios lo castiga.
No, sino que me corrige por favor si no es así. Ujú. Sí, estoy viendo, pastor, que esto es como una alerta, un llamado específicamente a nosotros los cristianos, como una reacción, ¿verdad? Sobre cómo estamos llevando nuestra vida en el caminar cristiano, pastor. Esa es la pregunta. Dios le bendiga, pastor. Hay algo por ahí, porque vaya, tal vez alguien puede, es que fíjese que ese es precisamente, digámosle así, cuando yo he escuchado esta discusión de la perfección, a veces como le decía, como que salta ese botoncito, va, de que nadie es perfecto. Sí, es cierto, nadie es perfecto, por lo menos no ahorita, por lo menos no ahorita. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero por lo menos si las escrituras nos hablan acerca de que hay un estándar, pues. Es que fíjese de que esa situación de que nadie es perfecto, pues a veces como que puede traer a la cuestión a qué decir como una justificación para seguir siendo lo malo. Ah, pues no, mire, es que como nadie es perfecto, entonces de todos modos no importa, va. No, momento, es cierto, nadie es perfecto, pero también hay un estándar. Dígame, hermana Gladys. Es que siempre estamos a la defensiva, Ujú. ¿verdad? A la defensiva para justificar nuestras acciones malas, ¿verdad? Si bien es cierto, no podemos ser perfectos, pero como dice usted, ¿verdad? Y los versículos, que hay un estándar, que por lo menos estas personas eran apartados del mal, trataban de guardar los mandamientos de Dios, de ser obedientes a sus mandamientos, y eso Dios lo toma muy en cuenta, Se ve, ¿verdad? pues, ajá, se ve que No estas lo somos, ¿verdad? Definitivamente no lo somos, porque a veces con el pensamiento uno falla, pero sí no debe, nosotros nos ponemos a la defensiva y siempre salimos con esa zafada, ¿verdad? "Ah, no, que personas. nadie es perfecto". Sí, nadie es perfecto, pero si Dios menciona esto es porque hay un estándar, como usted dice, que cumplir, ¿verdad? Ujú. No, y se ve en ese sentido de que como que hay ciertos elementos distintivos, pues. O sea, el hecho de decir, mire, si una persona es creyente, si una persona es cristiana, definitivamente que va a tener algo que la distinga. Usted ve, por ejemplo, lo que le sucedió a José, por ejemplo, que dice, y a mí me encanta ese pasaje, ¿va? Que dice que vio Potifar que Jehová estaba con José. Imagínese usted cómo era la presencia de Dios en él, que incluso el egipcio la veía, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros como que nos debe de poner en qué pensar, en el sentido de decir, no vamos a caer en legalismo, no, pero hay un estándar. O sea, hay algo, hay una cosa que sí definitivamente debe de distinguirnos de los demás. Amén. Por ejemplo, la integridad de José, ¿verdad? Que aunque nadie lo estaba viendo, pero él sabía que la mirada de Dios sí estaba. Y como a mí me gustan las palabras de él cuando dijo, ¿cómo voy a hacerle esto a Dios, verdad? ¿Cómo voy a Ujú. pecar contra Quería Dios? pecar contra Dios, dice. Exacto, ¿cómo Claro. voy a pecar contra Dios? Entonces ahí se ve la integridad de José, porque aunque no estaba el esposo de ella, pero él tenía temor de Dios. Ujú. E incluso fíjese que ese caso, perdón, ese caso es bien interesante porque José estaba en tierra extraña, pues entonces como que podía decir, mira, aquí Dios me ha abandonado, ¿va? Porque si Dios estuviera conmigo no hubiera dejado que mis hermanos me vendieran. Entonces se ve de que a pesar de que hubo ese pequeño tropiezo en su vida, una cosa quedó clara, se ve de que su fidelidad para con Dios no cambió. ¿Verdad? Su fidelidad para con Dios no cambió. Y fíjese que en el caso de José, por ejemplo, es bien interesante porque es uno de los personajes, es uno de los 2 personajes de los que la Biblia no menciona sus errores. A pesar a pesar de que tienen una descripción larga, vaya, porque imagínese de José, se habla prácticamente desde el 37 hasta el 50 de Génesis, ¿no? Y el otro es Daniel, va, de que teniendo un libro completo, pues no se habla acerca de que ¿sabe cómo interpreto yo esos casos? Va? Fíjese de que vaya, por ejemplo, los auditores, por ejemplo, cuando revisan una empresa, ellos, después de la revisión, ellos emiten una cosa que se llama dictamen. Entonces, en ese mentado dictamen, una de las cosas que ellos ponen
es cuál fue, digámosle así, qué fue lo malo que pudieron encontrar. Y cuando hay un dictamen bueno, ellos ponen esta frasecita: libre de errores importantes. O sea que sí hay errores, pero no son como para decir, mire, metamos preso a alguien, ¿va? O alguien está robando, una cosa así por el estilo. No, sino que son cositas que incluso nada más al hacer un medio señalamiento se puede corregir, pero no hay peligro, pues, no hay peligro. Entonces, en el caso de José y Daniel, no es que no pecaban, pero lo interesante es de que las escrituras, si ellos tenían así, como en el caso de Moisés, de matar al egipcio y cosas así por el estilo, si ellos tenían cositas así, la Biblia no lo menciona, no lo menciona. Entonces se ve pues de que está esa situación de que habían personajes que definitivamente como que trataban de acercarse a ese estándar, pues. Trataban de acercarse a ese estándar de poder decir, mire, no somos sin pecado, pero algo nos debe de distinguir, pues. Fíjese, En, pastor, que de Daniel, me ujú, recuerdo que en la materia de Daniel con el pastor Presa nos enseñó que en la Biblia se resalta de Daniel unas características que él tenía pasión por la pureza, ¿verdad? Porque no dijo, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pasión por la comunión, porque dice que él oraba 3 veces al día y él vivía en plena comunión con Dios. Y también una pasión por la palabra, ¿verdad? Que inquiría en los libros, en los escritos de Jeremías, creo que era. Entonces, a mí me quedó grabado eso, porque sí, de Daniel, como usted dice, no se habla nada malo en las escrituras. ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si él hizo algo malo desde el punto de vista de Dios, no era tan importante como para que se revelara, ¿va? Como para que se revelara. Entonces, vemos esa situación de que por lo menos en este momento de la vida, aunque no hay una perfección total, pero por lo menos hay un estándar. Eso sí. Eso sí. Ahora, mire, si seguimos con los versículos, mire cómo está la situación. Por ejemplo, siempre con los usos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, está esta situación, mire, de Primero de Reyes 15:3. Si nos lo puede leer, hermana Gladys, por favor. Primero de Reyes 15:3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Correcto. Mire, en este caso, pues hablando acerca de Roboam, ¿qué es lo que dice? Su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que en este caso las escrituras dicen, mire, el corazón de David fue perfecto, pero y David que no pecó con Betsabé, ¿verdad? Pero David no pecó con Betsabé, claro que sí, pero sabe, fíjese de que una de las cosas que es interesante de David y que es una de las cosas que da muchísimo a debate, es el hecho de que David cuando pecaba lo reconocía. Ese es un paso, pero bien duro de dar. Es un paso bien duro de dar, es un paso bien difícil de dar. Pero ahí está de que, por ejemplo, cuando Natán le demuestra su pecado, él no, fíjese que una de las cosas que él no trató fue de justificarse. O sea, algo así como decir, ah, pues sí, pero mire, yo no la forcé, ella vino por su propia voluntad. No dijo eso, ¿verdad? Y a veces muy machistamente se da esa zafada. Pero fíjese que esa zafada tiene un pequeño problema. Fíjese bien, ¿qué persona, independientemente que fuese hombre o mujer, qué persona iba a ser aquella que si el rey lo mandaba a llamar se iba a negar? Entonces, claro, cuando a Betsabé le dijeron el rey te llama, ella sabía, perdón, que era una voz que no se podía desobedecer. Entonces es por eso que cuando Natán le señala su pecado, si usted se fija, a Betsabé no la señala, porque toda la culpa era de David, porque él hizo abuso de poder, y en ese abuso de poder fue que él mandó llamar a Betsabé.
y es por eso que la culpa cae solo sobre David. Entonces, ahora claro, vienen las escrituras y nos dicen, mire, ¿y cómo fue David? Perfecto. Y no es que no cometió errores, claro que sí, pero tomó decisiones bien valientes en el sentido de reconocer cuando se equivocaba, que eso no está fácil, le digo. Eso no está nada fácil. Por eso dice en el Salmo, contra ti, solo contra ti he pecado, ¿verdad? Sí, Está sí. reconociendo que contra Dios pecó. No, y vaya, mire, solo tal vez para que tenga la comparación, va. Solo para que tenga la comparación. Ya ve de que, por ejemplo, cuando Dios encara a Adán por haber comido del fruto, ¿qué es lo que le dice? La mujer que me diste. O sea, yo bien estaba. Si vos no hubieras hecho a mujer, aquí estaríamos, mira. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tratar de lavarse las manos echándole la culpa a alguien más. Cosa que en el caso de David fue diferente. No le dice, contra ti solo he pecado. O sea, la culpa es solo mía, no hay nadie más a quien echarle la culpa, yo soy el culpable. Ahora mire, por ejemplo, este otro caso, por ejemplo, en Primero de Reyes 15:14. Hermano Jaime, si nos lo puede leer, por favor. Primero de Reyes 15:14. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Ujú, correcto. Mire, en este caso, pues, hablando acerca del rey Asa, se da una situación y que eso de los lugares altos que no se quitaron, ese es un estribillo que está en los libros de Reyes y de Crónicas, ¿va? Habían reyes buenos, pero por alguna razón los lugares altos no podían quitarse. O sea, era un problema tan enraizado, era un problema tan enraizado que lo único que les pudo quitar ese problema fue el cautiverio. Fue lo único. Pero mire lo que sucede. Dice, los lugares altos no se quitaron, pero vea lo que dice después. Con todo, o sea, a pesar de que los lugares altos no se quitaron, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. El que los lugares altos no fuesen quitados, a él no le perjudicó que las escrituras lo llamasen perfecto. ¿Verdad? Entonces puede usted darse cuenta de que es cierto de que por lo menos hasta este momento que estamos viendo, da la idea de que perfección no es sin pecado, pero sí perfección es un estándar, ¿verdad? Perfección es un estándar. O sea, es como le diría, lo que estábamos diciendo, es una señal distintiva. Es una señal distintiva de que la persona, pues, que se mete en ese camino, definitivamente de que tiene una manera diferente de vivir. Mire, por ejemplo, lo que sucede acá en Primero de Crónicas 29:19. Hermano Efraín, si nos lo puede leer, por favor. Primero de Crónicas 29:19. Sí, amén, pastor. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Amén, pastor. Correcto, correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ya David en los últimos días de su vida, ¿qué está haciendo? Está haciendo una oración por Salomón. Pero mire los componentes de la oración. Da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Pero, ¿hasta dónde era el alcance de esa perfección? Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, ¿verdad? Entonces se da esa situación de que aunque perfección no es sin pecado, pero sí implica un estándar, ¿no? Sí implica un estándar, o sea, sí implica, pues, de que la persona que se mete en el camino de la perfección, definitivamente que tiene una forma diferente de ser, tiene una forma diferente de comportarse, tiene una forma diferente de relacionarse, ya sea con los miembros de la iglesia, ya sea con los inconversos, hay diferencia. Dígame, hermana Gladys. Tengo una pregunta, pastor. A ver, Cuando menciona tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, este,
no viene siendo lo mismo, porque así como los menciona en el Salmo 119, ¿verdad? Que casi todo se refiere a su palabra. Ujú. Es ¿Cuál que fíjese, es la diferencia? vaya, es que la diferencia está, tal vez se lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué es mandamiento? Porque debe ser obedecido, Ujú, ¿verdad? Debe ser obedecido. En el caso de cuando se habla acerca de testimonio, precisamente porque es algo que da fe a nuestro corazón de que qué es lo que debe de ser. Vaya, porque hay cosas en las Escrituras que nosotros las vemos, pero podemos experimentar en nuestra vida de que sí efectivamente funcionan así como la Biblia dice que debe de ser, ¿va? Entonces, por eso menciona que son testimonios. Y cuando dice que son estatutos, esta idea de los estatutos tiene que ver, por ejemplo, con así como cuando se habla acerca de los mandamientos que son las tablas de la ley, ¿va? Mire, ujú. esto es algo de que no es opcional, no es opcional, eso tiene que ser. Eso tiene que ser. Entonces, en alguna medida lo que hace es enfatizar diferentes aspectos de qué es lo que eso significa. Porque claro, usted dice, mire, y lo que está en la Biblia es mandamiento. O sea, no se nos está preguntando, mire, y usted quiere hacerlo. No, es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo. Pero también, pero también, por ejemplo, está la cuestión esta de que dice, no, mire, fíjese que también, además de eso, es testimonio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Entre otras cosas, primeramente, es un testimonio de Dios para nuestra vida de qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos. No, o sea, como, porque alguien podría decir, mire, ¿y yo cómo puedo saber la voluntad de Dios? Es que Dios ya la dijo, ¿va? Ya dio el testimonio de qué es lo que espera. Entonces, en alguna medida son para enfatizar diferentes aspectos de lo mismo, diferentes aspectos de lo mismo. Eso es lo que sucede. Entonces, ve en este caso, por ejemplo, tal vez si hacemos un rechequeo de estos versículos, ahí usted puede darse cuenta, es esa situación que por lo menos hasta este momento, y hago la salvedad porque ya va a ver cuando vayamos avanzando, que aunque perfección hasta este momento, por lo menos hasta este momento, no significa sin pecado, pero sí perfección implica un estándar, ¿verdad? Por eso es de que en este caso, este último texto que estamos viendo, que es la oración de David. Da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿En qué sentido su corazón o en qué área David deseaba que Salomón fuese perfecto? Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, ¿verdad? Hasta este momento las escrituras todavía no nos han llevado a la perfección a la que la gente le tiene miedo, ¿va? Pero ya va a ver ya cuando más adelante cómo es que esta idea es desarrollada en el Nuevo Testamento, que ahí creo que vamos a amarrar un montón de situaciones que tal vez en este momento no las tenemos muy claras. Siempre hablando acerca de los usos en el Antiguo Testamento, mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 18:30. Hermano Jaime, si lo puede leer, por favor. Dice así, palabra de Dios, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Palabra de Dios. Correcto. Entonces, mire qué es lo que sucede. En este caso dice, en cuanto a Dios, dice, perfecto es su camino. Entonces, como la Biblia nos habla acerca de perfección, no le tenemos que tener miedo a esa palabra, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla acerca de perfección. Hasta este momento, por lo menos las escrituras no nos hablan acerca de que perfección sea sin pecado, hasta este momento. Pero sí, por lo menos una cosa queda clara, que perfección es un estándar. O sea, y es que fíjese que aquí ocurre una cosa, y tal vez me voy a adelantar un poquito. En el Nuevo Testamento ocurre una cosa bien interesante, que se dice que el estándar es Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O que Jesús dice, aprended de mí. O sea, el estándar es Cristo.
Y más de alguien dice, "No, mire, pero ese estándar está muy alto, ese estándar está muy alto". Mire, pero ese es el estándar que la Biblia nos pone, ¿va? Dígame, hermano Jaime. De repente también esto se equipara a la santidad, ¿verdad? Que no es, digamos, que uno la pueda alcanzar, sino que es a través de la comunión con Cristo que uno se beneficia de lo que Él sí logró, ¿no? En su vida terrenal, As- la perfección y también la santidad. Y fíjese que ya vamos a ir viendo que, por ejemplo, cuando veamos la perfección en el Nuevo Testamento, ya la perfección en el Nuevo Testamento tal vez nos aclara algunas dudas que nosotros pudiéramos tener ahorita, ¿va? Porque el Nuevo Testamento nos da algunas ideas sobre cómo es de que eso que en el Antiguo Testamento se hablaba de la perfección, cómo se hace posible, ¿verdad? Porque sí, el Nuevo Testamento en ese sentido, le diré, digámosle así, complementa muchas de las ideas que nosotros ahorita tenemos en el caso del Antiguo Testamento sobre lo que la perfección puede significar. Mire, por ejemplo, en este caso, el Salmo 18:32. Mire lo que sucede en este caso. Hermana Claudia, si nos puede leer esa cita, si no va en tráfico, me dice para designar a alguien. Salmo 18:32. Bendiciones, pastor. Fíjese que no voy en tráfico, pero no veo, no ando los lentes, perdón. Vaya, no se preocupe, yo lo leo entonces, yo lo leo entonces. Mire lo que dice: Dios es el que me ciñe de poder. Y mire qué interesante, y quien hace perfecto mi camino. Entonces, mire la idea que va agregando acá, de que la perfección es una obra que Dios produce en mí. Porque si fuera por esfuerzo personal, estamos perdidos, le diré. Definitivamente estamos perdidos, ¿va? Pero aquí ya las escrituras ya como que nos comienzan a dar la pista en el sentido de decir, mira, sí se puede ser perfecto, sí, pero ¿cómo? La perfección es una obra de Dios en la vida del creyente, ¿verdad? Por eso es que el salmista dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Entonces, siendo que la cosa está así, se ve pues de que la perfección como que no es algo a lo que le tengamos que tener miedo, pues. ¿Por qué razón? Porque se ve que es algo que Dios va a ir produciendo en la vida del creyente. O si no, mire, por ejemplo, en este caso lo que dice el Salmo 19:7. Veamos, hermano Efraín, si nos puede leer, por favor, el Salmo 19:7. Sí, pastor, amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén, pastor. Correcto. Mire qué interesante. La ley de Jehová es perfecta y mire qué es lo que sucede, que convierte el alma. Quiere decir entonces de que si nosotros le queremos entrar un poquito a esa cuestión de la perfección, pues una de las herramientas que nosotros tenemos es las escrituras, pues. ¿Por qué dice? Porque primeramente dice la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué efecto tiene? Convierte el alma, o sea, la transforma, la cambia. Entonces quiere decir de que si lo vemos desde ese punto de vista, pues la verdad que no estamos solos, ¿no? Y entonces quiere decir de que pasajes como este, mire por ejemplo lo que dice el Salmo 119, versículo 1. Hermana Gladys, si lo lee, por favor. El Salmo 119:1. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Correcto. Mire en este caso la relación que hacen las escrituras. Bienaventurados los perfectos de camino. Si solo dijera hasta ahí, como que nos quedaría, bueno, ¿y qué es un perfecto de camino? Dice los que andan en la ley de Jehová. Entonces, vea cómo aquí ya las escrituras ya nos comienzan a mostrar esa situación de que primeramente la perfección es una obra de Dios en la vida de la persona. Y también la otra cosa que nos va mostrando también es de que las escrituras precisamente están puestas como una herramienta
para que el creyente pueda seguir ese camino de perfección. Tal vez es cierto que en este momento pueden existir dudas de que, mire, ¿y qué pasa con la persona que no lo permite? Y todo ese tipo de cosas. Ya vamos a llegar ahí, ¿va? Ya vamos a llegar ahí, pero por lo menos ahorita podemos darnos cuenta de esa situación. Mire, la perfección es una obra de Dios. ¿Qué es otra de las cosas? Mire, la Escritura precisamente nos ayuda para que nosotros nos embarquemos en ese camino de la perfección. Siempre hablando acerca de los usos en el Antiguo Testamento, yo creo que esta cita es de cajón, ¿va? Porque dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Mire, que va en aumento, ¿hasta qué dice? Hasta que el día es perfecto. Entonces también este pasaje nos demuestra una situación, que la perfección también es un proceso. La perfección es un proceso. Dígame, hermana Claudia. Hola. Hola, hola, Sí, bendiciones. sí, Entonces, pastor, la perfección, ¿verdad? No, la fuente de la perfección no soy yo, no, no es el ser humano, ¿verdad? no, Eso viene de parte del Señor. Porque dice Romanos 8:13 también, que si vivió conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, y el Espíritu es el Espíritu Santo, ¿verdad? así es, O sea, así es. el Espíritu Santo es el que me permite a mí hacer morir las obras de la carne. Ujú. Entonces, cuando estamos, digamos, como exhortando a la congregación, no basta con decirle deje de pecar, no puede, porque no puede. Eso no No, viene, la fuente de la perfección no viene, no es del ser humano. no, Amén. no, así es. Hermana Gladys, dígame. Sí, con lo que decía la hermana Claudia, y lo que dice usted, pastor, se llega a la conclusión de que, bueno, definitivamente sabemos que el hombre sin Dios, pues no puede hacer nada para agradar a Dios. Tiene que ser a través del nuevo nacimiento, la operación que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y como usted acaba de decir, que es un proceso, ¿verdad? Y que nosotros también tenemos que procurarlo, ¿verdad? Ese proceso de guardar los mandamientos de Dios, de tratar de andar en sus caminos, pero sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de la palabra, no podríamos. No estamos perdidos. Y es que fíjese que con esto de la perfección ocurre una cosa. Hay un pasaje que a mí me toca mucho y es cuando Pablo llega a Éfeso, que le dice a los hermanos que estaban ahí, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos se le quedan viendo, si ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, no sabemos qué es eso. Entonces, tristemente, y a veces, ¿por qué, por ejemplo, la idea de abordar temas como este? Porque le digo, una de las sorpresas con las que yo a veces me topo es que la gente me dice, ¿y que la Biblia habla de eso? O sea que, pues sí, porque como estamos en la cuestión de que la única Biblia que conocemos son los Evangelios, Salmos y Proverbios, ¿va? Ya de ahí como, ya de ahí como que no hay más Biblia, ¿va? Como que no hay más Biblia. Entonces se da muchas veces esa situación de que a veces la gente como que se sorprende y dice, mire que la Biblia habla de eso. Claro, de eso y de un montón de cosas más, pues, de eso y de un montón de cosas más. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice este caso de Proverbios 11:5. Hermano Efraín, si lo puede leer, por favor, Proverbios 11:5. Sí, amén, pastor. La justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Amén, pastor. Correcto. Mire lo que sucede en este caso. Dice, la justicia del perfecto, ¿qué es lo que va a hacer? No es sin pecado, pero una de las cosas que va a hacer que es, dice, enderezará su camino. Enderezará su camino. Entonces, podemos darnos cuenta de que sí, efectivamente es un proceso. Una de las cosas que le digo, a mí me ha ayudado a entender mucho esto, es, por ejemplo, el trato de Jesús con los apóstoles. Mire, Pedro es
digámosle así, es un caso especial de la paciencia que Dios nos tiene. Lo manda a llamar Cornelio y mire cuando llega, supuestamente que iba para evangelizar a un gentil, ¿y qué le dice? Mira, Cornelio, yo quiero que sepas que para un judío es abominación entrar a la casa de un gentil, ¿va? Pero claro, también Pedro rápido corrigió, ¿va? Y le dijo, pero a mí Dios me ha enseñado que no hay que hacer acepción de personas. Quiere decir de que hasta antes de ese momento, él todavía tenía ese prejuicio. Pero con todo y eso, se ve de que Dios lo considera un instrumento útil. Y que poco a poco, qué es lo que nosotros notamos en las escrituras respecto a Pedro? Que Dios va moldeando su carácter para irlo cambiando, para que se le vayan quitando todas esas cosas que en alguna medida podían entorpecer que el evangelio se extendiese más, pues, ¿verdad? Mire, por ejemplo, otra cita, Proverbios 29:10. Dice, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Y aquí hay uno que tiene que ver un poquito más con la caída de Satanás, pero nos da la idea de la cuestión de la perfección, porque dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces puedes darse cuenta de que por lo menos hasta ahorita tenemos de que perfección no significa ser sin pecado, pero sí también se ve que es un estándar deseable, se ve que en las escrituras se le es exigido a personas como a Noé, como a Abraham, como a David, se les habla acerca de la cuestión esta de la perfección. Entonces sí se ve de que definitivamente es algo que nosotros debemos de buscar, es algo que la Biblia lo menciona. Eso es en lo que respecta al Antiguo Testamento. Ahora, y entonces, ¿y en el Nuevo Testamento qué sucede? ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la palabra perfección? Y fíjese que aquí el Nuevo Testamento como que nos da unas ideas, digamos como que nos amplía algunos conceptos más. Por ejemplo, tenemos el uso bíblico que significa llevado a su fin, sin que falte nada, integridad y virtud humanas consumadas, adulto, maduro, de edad plena. Esa es, digamos, algunas de las formas en las que la palabra perfecto se ocupa en el Nuevo Testamento. Y resulta que en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se ocupan para hablar acerca de la perfección. Una de ellas es esa palabra que usted ve ahí, que es la palabra teleios, que esa palabra teleios, entre otras cosas, significa completo en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, carácter mental y moral. También, por ejemplo, puede significar completo, de edad plena, perfecto. Es por eso de que vaya, por ejemplo, en Mateo 5:48, que es una de las cosas que dice Jesús, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esta cita de Mateo 19:21 es cuando Jesús está platicando con el hombre rico, que le dice, cuando él le dice, yo todos los mandamientos los he guardado, y entonces Jesús que le dice, si quieres ser perfecto, o sea, si quieres completar ese estándar que tú andas buscando, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el de Romanos 12:2 menciona que que nosotros vamos a comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ese es en el caso de la palabra teleios. Y también está esta otra, mire, que es la palabra catartizo, que esta palabra catartizo tiene algunos usos muy interesantes, que por ejemplo en Mateo 4:21, la Biblia habla acerca, por ejemplo, permítame que aquí hay una bulla que están haciendo por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso del Nuevo Testamento, esta palabra catartizo tiene la idea de cuando alguien es capacitado para hacer algo. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban reparando las redes, se ocupa esta palabra catartizo, y que en otros contextos vamos a ver que se ocupa precisamente con ese sentido. Ahora mire qué es lo que sucede, y así comenzamos a ver los textos en el Nuevo Testamento, mire con lo que nos vamos topando. Mateo 5:48. Veamos, hermano Jaime, si lo lee, por favor, Mateo 5:48.
Dice así la palabra de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, mire cómo la ponen, porque dice, sed pues vosotros perfectos. ¿Y como quién? ¿Y quién es el estándar? Vuestro Padre que está en los cielos. Está pesado, está pesado. Pero ¿qué es lo que sucede? Vea usted de que en este caso la perfección, ¿qué es? Nos habla acerca de que es una forma de ser, es un estilo de vida. Que hay en ese caso, pues en el texto griego se ocupa esa palabra teleios, por ejemplo, que mencionábamos que entre otras cosas significa una persona que es madura, una persona que es adulta. Pero sí, vea, es que son pasajes como estos a los que a veces cuando se habla acerca de la perfección, la gente les tiene miedo, ¿va? Porque dice, uy, si vamos a ser perfectos y el estándar es Dios, ya perdimos. Ya perdimos, pero ya vamos a ir viendo precisamente también cómo el Nuevo Testamento va desarrollando esa idea. Pero sí, este pasaje nos deja una cosa bien clara. Debemos de ser perfectos. ¿Y el estándar quién es? Dios. Por eso usted incluso nota en otros pasajes de las Escrituras como la Biblia nos dice que el estándar que nosotros tenemos para hacer es el de Cristo. Nada más. Ahora bien, claro, el apóstol Pablo dice, Cristo vive en mí y otra serie de cosas que nos ayudan a ver de qué manera ese proceso es posible. Este es el pasaje que yo le decía, mire, de Mateo 19:21, cuando Jesús está hablando con el joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y siguen. En este caso, pues la palabra perfecto es esta palabra de teleios que estábamos hablando, que significa una persona madura o una persona adulta. Ahora mire este caso. Mire este caso, Lucas 6:40. Hermano Efraín, si lo lee, por favor, Lucas 6:40. Amén, pastor. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Amén, pastor. Correcto. Mire en este caso, ¿qué es lo que sucede? El discípulo no es superior a su maestro. Pero ¿qué pasa? Dice, mas todo el que fuere perfeccionado, en el griego es la palabra catartizo, la que se ocupa para hablar acerca de cuando los discípulos reparaban las redes, nos deja aquella idea de poder decir, mire, tal vez yo en este momento no puedo ser como Jesús, pero si me enseñan cómo, lo voy a poder hacer. Por eso es que dice, mire, el discípulo no es superior a su maestro, mas el que fuere perfeccionado, o sea, si le enseñan, si lo capacitan, ¿qué le va a suceder? Será como su maestro. Vaya, alguien me decía una vez, mire, me dice, si alguien lo ha hecho, se puede. Claro, en las escrituras nosotros notamos situaciones, por ejemplo, como por ejemplo, cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O por ejemplo, cuando lava los pies de los discípulos, ¿verdad? Que dice, ejemplo os he dado. O sea, se ve que el estándar es Cristo. El estándar es Cristo. Ahí no hay para dónde hacerse, va. No es aquello de que, ay, mire, pero es que los pastores son así, es que los hermanos son asá. Sí, pero es que ese no es el estándar. El estándar es Cristo. Dice, mire, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, si le enseñan, si lo capacitan, si lo preparan, ¿qué va a suceder? Será como su maestro, que fue lo que Jesús hizo con sus discípulos en el ministerio de los 3 años, capacitarlos, quitarles algunas de las cositas raras que ellos tenían dentro de su comportamiento, ¿va? Mire, por ejemplo, Romanos 2:27 dice, hablando acerca de la persona que no es judía, dice, y el que físicamente es incircunciso
pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Luego fíjese que vamos a pasar a unos pasajes por acá que están muy interesantes. Este de Efesios 4:12, por ejemplo, hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Y aquí hay una situación que ya le voy a comentar. Léanos, por favor, hermana Gladys, Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Correcto. Ahora, dos situaciones. El contexto es el versículo 11, donde habla acerca de que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muy bien. ¿Y esos sujetos para qué están? ¿Esos sujetos para qué están? Mire, ¿para qué están? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la palabra que se ocupa en el texto griego para hablar acerca de perfeccionar? Es esta palabra catartizo, que a lo que se refiere es a capacitar. Vaya, por ejemplo, uno de los usos que tiene catartizo era, por ejemplo, cuando a alguien le preparaban la ropa que se iba a poner. Digamos, por decirle algo, mira, ya te dejé planchada la ropa. Entonces, el concepto ese de tenerle preparada la ropa que se va a poner es esa idea de catartizo. Entonces tiene que ver con la idea de capacitar, de reparar, de ayudar. Entonces viene y dice, mire, ¿y a quiénes ha puesto Dios para perfeccionar a los santos? Ahora también hace una aclaración, va. Mire, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto para que esto sea posible? Ah, los que están mencionados en el versículo anterior. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso, en Filipenses 3:12. Hermano Jaime, si lo lee, por favor. Dice así la palabra de Dios, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Palabra de Dios. Mire, en este caso, ¿qué es lo que se dice? No soy perfecto, pero prosigo. Por eso, como que nos deja la idea aquella de que la perfección no es fácil, pero no es imposible, ¿verdad? Nos da esa idea, la perfección no es fácil, pero no es imposible. Ahora, ya le contesto antes de que levante la mano. Ahora mire qué es lo que sucede el siguiente versículo, y hay quienes han visto una contradicción así, aquí. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, como que queda la cuestión de que, bueno, y en el versículo 12, porque dice que no soy perfecto, y en el versículo 15 dice que sí. La cuestión es de que ha llegado, aunque no es totalmente perfecto, pero sí es mejor que antes. ¿Verdad? Por eso es que dice en el versículo 15, los que somos perfectos, los que hemos llegado a un nivel más arriba de lo que antes éramos. Dígame, hermana Iglesia. En Efesios 4:12, pastor, lo que se leía, el siguiente versículo, el 13, es donde menciona que lleguemos a la medida del varón perfecto, ¿verdad? Que es el Y que, estándar. y Ajá. que, y que, y que ese varón perfecto es la plenitud de Cristo. O Amén. sea, ese es el estándar. Ese es el estándar. Mire, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, en Colosenses 1:28, y aquí tenemos una situación bien interesante. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, mire, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces la perfección es una obra de Dios a través de Cristo, ¿verdad? Es una obra de Dios a través de Cristo. Y mire, por ejemplo, todavía si seguimos avanzando un poquito más por acá. En 2 Timoteo 3:17. El 3:16 es el que habla donde dice que la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora mire, dice, a fin de que
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es una de las herramientas que Dios ha dado para que nos encaminemos en la perfección? Las escrituras. Las escrituras. Luego, mire, por ejemplo, en este caso, pues la palabra que se ocupa es la palabra artios y que significa completo o apropiado. Y está, por ejemplo, esta cita de Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos entonces de que la perfección es un caminar, ¿va? Es un caminar que Pablo dice, mire, yo todavía no soy perfecto, pero estoy en ese camino. Y el escritor de Hebreos, ¿qué es lo que hace? Mire, dice, sigamos adelante, vamos a la perfección, ¿va? O sea, no hemos llegado, pero vamos, sigamos, sigamos. Y mire, por ejemplo, este pasaje es bien interesante. Mire, hermano Jaime, si lo lee, por favor, Hebreos 10:1. Dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Palabra de Correcto, Dios. correcto. Y mire lo que dice. La ley no puede, dice. Pero mire lo que dice el versículo 4. Porque con una sola ofrenda, o sea, el sacrificio de Cristo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya ahí ya el Nuevo Testamento ya va amarrando, ¿va? Ah, mire, fíjese que ha sido una obra que ha comenzado con el sacrificio perfecto de Cristo. No somos perfectos en este momento, pero vamos en ese camino. Y se nos ha puesto ese estándar como un camino que nosotros, que digamos, que vale la pena seguir, digámoslo de esa manera, que vale la pena seguir. Y mire lo que dice, por ejemplo, Santiago 1:4. Hermana Gladys, si lo puede leer, por favor, Santiago 1:4. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El versículo anterior habla acerca de que dice que podemos experimentar diversas clases de pruebas. Dice, la prueba de la fe, dice, produce paciencia. Ahí es donde entra el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál va a ser la finalidad de eso? Para que seáis perfectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve que a través de las situaciones que ocurren en nuestra vida, a través de las pruebas, como que es una herramienta que Dios va utilizando para irnos puliendo, ¿va? Para ir quitando aquellas cosas que, que estorban, por decirlo de una manera, aquel tipo de cosas que no sirven. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando las escrituras hablan acerca de que qué somos nosotros ante Dios, menciona la cuestión esa del alfarero. Y usted se fija que el alfarero pues le da forma en ese tornito ese que tiene esa ruedita, pero ¿qué es lo que sucede? Llega un momento que cuando el barro ya, digámosle así, ya está duro, todavía ¿qué hacen? Lo lijan para que llegue cabal a la forma deseada. Y mire lo que dice en este caso Primera de Pedro 5:10. Hermano Efraín, si lo lee, por favor, Primera de Pedro 5:10. Amén, pastor. Mas Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco, dice, de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice. Amén, Correcto. pastor. Entonces vea de que en ese caso, mire la otra situación que agrega Pedro. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mire la otra cosa que agrega. Dice, después que hayáis padecido, o sea, después de que hayamos pasado por ese proceso, mire qué es lo que va a hacer Dios, dice.
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué es una de las cosas que Dios puede utilizar para irnos encarrilando en ese camino de la perfección? Situaciones en nuestra vida que nos pueden ayudar digámosle así, a que nosotros tengamos una mejor orientación de las cosas. Vaya, porque por ejemplo, yo digo una cosa, hay veces, por ejemplo, cuando uno ha pasado por situaciones de escasez, aprende a ser más agradecido, ¿va? ¿Se ha fijado? Cuando uno ha pasado por situaciones, porque antes cuando uno no ha pasado por esas situaciones, ese tipo de situaciones, ay, que son los frijoles, va. Sí, pero cuando no se tiene y es lo único que hay, ya después hasta ricos se sienten, ¿no? Hasta ricos se sienten. Entonces, como que está esa situación de que hay veces que Dios nos hace pasar por cosas, que es lo que es la finalidad que tienen, como que vayamos orientando un poco los pasos. Ahora pues llegamos al espacio de las preguntas y los comentarios, así que la mesa está servida para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que se ha dicho, pues este es el momento en el que lo puede hacer. Veamos. Así que alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos hablado. O todos estamos bien. Pastor, Dígame. con lo que usted acaba de decir, de que las cosas que pasan en nuestra vida a veces nos ayudan a ser más agradecidos, ¿verdad? Yo me recuerdo una situación que viví cuando me dio COVID la primera vez y yo encerrada, como yo vivo sola, y sí, cada día había nuevos síntomas y yo me asustaba, ¿verdad? Ujú, Entonces, y bueno, Dios tuvo misericordia y logré salir. Pero cuando yo iba saliendo del COVID, mi vecino cayó con COVID y yo vi cuando vino la ambulancia y se lo llevó y era un joven. sí, Y días después él murió. Y mire entonces que yo iba saliendo de eso y yo nunca me voy a olvidar que sentí un profundo agradecimiento a Dios porque yo siendo una persona mayor y con una enfermedad crónica de hipertensión, pues gracias a Dios él permitió que yo siguiera, ¿verdad? Con vida. Y este joven era un muchacho de unos 37 años y murió. mm, Entonces uno siente, bueno, yo sentí que Dios me había dado una nueva oportunidad de vida. Y sí, hay un profundo agradecimiento. ujú. Entonces por eso es que es esta mención que tenemos del apóstol Pedro, ¿va? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, o sea, tampoco no es que nos van a agarrar así para toda la vida, dice, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano Jaime, diga. Pastor, tal vez una cuestión de un poco de enfoques y perspectivas. Por Mm, ejemplo, cuando la cita que hace referencia a Satanás, al diablo, sí. que usted la puso, dice desde que él fue creado ya era perfecto. O sea, ahí Ujú, no hubo proceso. Fue creado perfecto, ¿no? así es. Y en cambio nosotros, pues a través de todas las pruebas y todo lo que Dios va proveyendo en el camino, pues nos va perfeccionando, ¿no? Ujú. Sea por pruebas o por lo que sea, ¿no? O por Pero las escrituras incluso. el contraste, perdone. O por las escrituras incluso, porque menciona el pasaje de 2 Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ah, claro, claro. Pero al final el contraste o la perspectiva que quería resaltar era esa, pues, de que el diablo fue creado, o sea, él estaba llamado para la eternidad y desde el momento que fue creado era perfecto en todo. Y Mm, bueno, no es la fórmula del éxito, por decirlo de alguna manera, ¿no? no, De hecho, quizás fue la causa de su fracaso, ¿no? así es. No, y es que fíjese que hay una situación que a mí, ya que menciona eso, hay una situación que a mí en la escritura me da un poco en qué pensar, precisamente por esa cuestión de Satanás. Porque usted se fija de que algunos, y quiero hacer la salvedad, algunos de los personajes que cometieron cosas feas en la Biblia eran bonitos. Por ejemplo, Saúl, dice la Biblia que de hombros para arriba era más alto que los demás. En el caso de Absalón, que se rebeló contra David, dice que no había en él defecto.
y ya ve todos los destrozos que hizo. Entonces, como que estaba esa situación de que a veces como que si eran demasiado bonitos, pues como que tenían sus problemas. Hubieron otros que sí lo supieron manejar, ¿verdad? Porque vaya, por ejemplo, en el caso de David también se menciona que era un joven hermoso. Moisés también se habla acerca de que tenía cierta clase de hermosura. O sea que no necesariamente quiere decir de que si uno es bonito ya automáticamente está condenado al fracaso, ¿va? Pero sí como que lleva esa semillita ahí de que si no se tiene cuidado algo malo puede pasar, ¿va? Eso sí, lleve esa semillita de que si no se tiene cuidado algo malo puede pasar. Veamos, ¿algún otro comentario más antes de mostrarles el tema de la próxima semana? Si todos estamos bien hasta ahí. Bueno, hermana Claudia, ¿bien? Hola. Pastor, una pregunta. Bueno, A ver, ya sabemos que la perfección no viene de nosotros, que viene del Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos y ahí nos acomodamos o qué hacemos? pues entre otras cosas hacer lo que dice Pablo, ¿va? No he llegado, pero yo sigo. Yo sigo. Y es que sabe dónde le veo yo el problema. Hay gente que ni siquiera sabe que eso se tiene que hacer. Es que esa es mi lucha muchas veces con este tipo de cosas, de que vaya, por ejemplo, así como a los creyentes de Éfeso, ¿va? Les dijeron, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Ay, qué hay? ¿Verdad? Entonces, con este caso de la perfección, yo le aseguro que usted agarra a alguien y le comienza así en una plática un poco casual, a hablarle un poco, mira, fíjate que la Biblia habla acerca de la perfección, de veras, se le va a quedar viendo así como aquello de decir, mira, no crees que estás exagerando, ¿va? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos visto todos estos versículos, que es una de las cosas que nos debe de despertar en nosotros, de que si nosotros no estábamos en ese camino, pues ya hoy como que ya no tenemos excusa, ¿va? Porque tenemos que empezar, ¿va? Tenemos que empezar. La otra cosa que también puede suceder es que sí, efectivamente nosotros ya estábamos encaminados, pero no nos habíamos dado cuenta que era eso, ¿verdad? Porque fíjese que yo recuerdo una vez haber escuchado la explicación esa de que qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando un creyente peca y se siente mal. Y la explicación anda más o menos como esto, de que si un creyente peca y se siente mal, es buena señal porque todavía el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo que tiene que corregir. El problema es con aquella persona que peca y se siente bien. Pastor, Porque entonces quiere decir que ahí ya se endureció, ¿va? Ahí ya se endureció. Entonces en ese aspecto como que en algún momento Dios como que nos iba diciendo, mira, hay que seguir adelante. Bueno, ya ve que él es el libro de Juan Bunyan, ¿va? El progreso del peregrino. ¿Qué es lo que sucede? Se ve que es un caminar que en algún momento hay que empezar, pues. En algún momento hay que empezar. Dígame, hermana Gladys. ahí es donde aplican la santificación progresiva, ¿verdad? Que es la que debemos de procurar nosotros. Claro. Lo que sucede de que algunas personas se enfrascan en aquello, como le decía, de que automáticamente salta el botoncito, ¿va? No es que nadie es perfecto. Entonces, como nadie es perfecto, ni siquiera lo intento. Ni siquiera pienso en eso. No, mire, la Biblia lo dice, fíjese. La Biblia lo dice. Entonces, el hecho de que la Biblia lo diga ya a nosotros ya nos debe de poner una voz de alerta, lo que les comentaba al principio del estudio, que nada en la Biblia está porque sí. Entonces, si la Biblia lo dice, es por algo. Eso que no nos quepa la menor duda. Si la Biblia lo dice, es por algo. Lo que nosotros debemos de procurar es entenderlo bien y llevarlo a la práctica, ¿verdad? Porque esa es la parte importante, llevarlo a la práctica. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y se lo voy a explicar así rapidito. Usted se fija que hay un milagro de Jesús que ocurre 2 veces y es cuando Jesús calma la tempestad. La primera vez Jesús iba con ellos en la barca.
La segunda vez los mandó a ellos solitos y él llegó caminando sobre las aguas. A mí, yo lo que he aprendido de esas dos situaciones es lo siguiente, que la primera vez Jesús les enseñó que se puede, y la segunda vez los voy a mandar a ustedes solitos para ver si aprendieron, ¿verdad? Los voy a mandar a ustedes solitos. Ya vieron cómo lo hice, va. Ya vieron cómo lo hice, ya vieron que no hay que tenerle miedo a la tempestad, ya vieron de que Dios los puede proteger. Ahora los voy a mandar a ustedes solitos a ver si aprendieron. ¿Va? Entonces, a mí me ha dejado esa situación de que por qué ese milagro se repite 2 veces y se repite de esa manera, ¿va? Que la primera vez Jesús va con ellos y la segunda vez no va con ellos. O sea, la primera vez es para enseñarles, mire, bueno, en la primera vez, ¿qué es lo que dicen ellos cuando lo ven que calma la tempestad? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que hasta ese momento ellos no creían a Jesús capaz de hacer eso. Cuando lo ven que calma la tempestad, se quedaron asombrados. Ok, ya vieron cómo es. Hoy los voy a mandar a ustedes solitos a ver si han aprendido la lección. ¿Verdad? Veamos. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Entonces, nos queda ese asunto de que sí, las escrituras nos hablan acerca de eso. El apóstol Pablo nos dice, mire, no hemos llegado hasta ahí, pero quizás estamos como el progreso del peregrino, ¿va? Que estamos caminando para llegar. Estamos caminando para un día poder llegar. Y así, y el libro del Proverbios así dice, va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese momento va a llegar y lo que hay que hacer es seguir caminando. Es seguir caminando. Ya ve que el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando salió de Egipto, todos aquellos que decían, regresémonos a Egipto, todos aquellos que no quisieron seguir caminando, ¿qué les pasó? Se murieron en el desierto, ¿verdad? Incluso la tribu de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, que no quisieron pasar al otro lado, ¿sabe qué les pasó? Que en la actualidad ese territorio es Jordania. Se quedaron sin el plato y sin la cena. Se quedaron sin el plato y sin la cena por no querer seguir caminando. Bueno, déjenme mostrarle entonces cuál es el tema de la próxima semana, ya que hoy ya estamos agarrando impulso otra vez, ¿va? En la próxima semana vamos a hablar acerca de el sabio y el necio. Esta es una comparación que se da en el libro de Proverbios, que uno dice, ¿por qué razón se repite tanto, va? Que usted ve en Proverbios, dice, el sabio es tal cosa, el necio es tal cosa. El sabio es tal cosa, el necio es tal cosa. Mire, el libro de Proverbios lo dice tanto que definitivamente es una situación que no podemos ignorar. Y aunque no está en el título, pero vamos a incluir, por ejemplo, aquellas menciones que hace el libro de Proverbios acerca de los simples. Los simples, ¿verdad? Pero sí la comparación más fuerte que está en el libro de Proverbios es el sabio y el necio. ¿verdad? El sabio es tal cosa, el necio tal otra. El sabio es esto, el necio es aquello. Así que ese va a ser el tema pues de la próxima semana. Bueno, no me queda más pues que agradecerles pues el que hayan estado con nosotros a esta hora. Más tardecito va a estar subido el video y les voy a poner también la presentación para aquellos de que más de alguien dice, mire, yo me entiendo mejor con la presentación, así que se la voy a poner después. Bueno, vamos a orar No, entonces. gracias a usted, pastor. A usted, muchas gracias. Muy amable. Dios le bendiga, pastor. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se han conectado, gracias por aquellos que van a ver el video posteriormente. Te suplicamos que pueda ser de bendición para sus vidas. Bendice a mis hermanos, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Te lo pedimos que también que nos guíes por el camino recto. Ayúdanos así como ese libro, El progreso del peregrino, que nos ayudes a anhelar el seguir caminando hacia ese ideal que tú tienes para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Bueno, pastor. Muchas gracias. Buenas noches. pasen buenas noches. Dios me los bendiga y nos vemos a la siguiente. Dios Bueno. bendiga.